El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral que siempre les traemos a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos estado viendo en estos últimos días, en estos últimos meses y durante todo este proceso electoral 2020-2021, que es el liderazgo político de las mujeres. Como ustedes ya saben y como hemos visto en otras emisiones de este programa y en algunas otras publicaciones del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, hemos tenido una serie de foros titulados Liderazgo político y experiencia de las mujeres en el proceso electoral 2020-2021. En él hablamos sobre la importancia de que las mujeres tengan ese liderazgo político y puedan accesar a un cargo de elección popular y que no sean víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, en uno de estos foros estuvo con nosotros la consejera electoral María del Mar Trejo Pérez. Ella es, ya lo dije, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Además, es presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AMCE, y también es coordinadora general de la Red Nacional de Candidatas. Y bueno, sobre esta última asociación es de la que nos viene a hablar, de la Red Nacional de Candidatas. Ella dice que este es un espacio de acompañamiento para que las candidatas que estuvieron en este proceso electoral 2020-2021 no estuvieran solas y se mantuvieran informadas sobre qué hacer en caso de sufrir violencia política en razón de género. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos dice la consejera electoral en esta entrevista? Espacio Electoral. Espacio Electoral. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Espacio Electoral. Mi nombre es Rolando Nájera y me encuentro aquí con la consejera electoral María del Mar Trejo Pérez, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AMCE. Ella también es la encargada de dirigir la Red Nacional de Candidatas y nos va a hablar sobre este tema y sobre también su participación. Primeramente, consejera, para que nos comentara sobre esta participación que tuvo recientemente en el foro sobre liderazgo político y experiencias de las mujeres candidatas en el proceso electoral 2020-2021 que se realizó en Ciudad Juárez y donde usted tuvo una ponencia. ¿Cuál fue la experiencia en este evento? Pues primero que nada agradezco mucho al instituto la invitación que me hizo ese foro. La verdad me dio muchísimo gusto ver que estaba totalmente lleno el espacio con las candidatas, muy entusiastas, con ganas de contar y narrar sus experiencias. Y también creo que lo más importante es escucharlas a ellas, pero sí en la oportunidad que tuve de la ponencia fue hablar un poco del tema de liderazgo político de las mujeres, libre de todo tipo de violencia política, y mencionar algunos hallazgos y algunas estadísticas sobre la red de candidatas preliminarmente, donde fuimos viendo cómo se hizo el trabajo de la red, les explicamos qué es lo que realmente concluimos, pero sobre todo cómo se llevó a cabo este trabajo para que ellas entendieran, ¿no?, cuál era el objetivo, para qué sirve esto. Incluso me dio mucho gusto ver que en ese evento muchas se siguieron añadiendo a la red y entonces realmente eso es lo que nos va a brindar también el poder seguir con esta red, que no se acaba porque ellas ya no sean candidatas, sino que seguimos con una red de sororidad para todas las mujeres. Y bueno, esta es la primera experiencia que tanto los institutos, que se sumaron todos, las 32 entidades federativas se sumaron a esta red, y es la primera experiencia que se tiene, sobre todo pues en el combate a la violencia, ¿no?, contra las mujeres, la violencia política en razón de género.
Y pues bueno, ¿qué es lo que se vio primeramente? ¿Qué es lo que vimos en este proceso electoral? ¿Cuántas mujeres candidatas se han sumado? ¿Y de qué estados? Y bueno, ¿cuáles son los hallazgos así preliminares? Porque sabemos que habrá próximamente un informe más detallado, pero ahorita, ¿qué es lo que podemos conocer sobre esta experiencia? Claro, pues en primer lugar me gustaría señalar que bueno, nosotros desde 2017 hemos ido en AMSE, se ha ido consolidando esta red, ¿no? Se realizó desde 2017-2018. Ahí no todos los estados tuvieron elecciones, luego vino 18, 19, 19, 20, donde solo, en el último solo hubo 2 estados con elecciones, pero lo sobresaliente de 2020-2021 es que las 32 entidades federativas tuvieron elecciones y las 32 se adhirieron a la red de candidatas por medio de las presidentas y presidentes de los soples, ¿no? Con ese compromiso. Y además hicimos una red en la Asociación de Consejeras, donde una consejera que era asociada a AMSE y además muchas de ellas presidentas de comisiones de paridad, eran las titulares de la red en cada una de las entidades. Y de ahí tuvimos 5 compañeras coordinadoras de las circunscripciones, de las 5 circunscripciones que hay en el país a nivel electoral, y de ahí una coordinadora nacional de la red. Entonces toda esta logística nos permitió poder tener esa comunicación, ¿no? En primer lugar, y ver que este ejercicio que venimos realizando desde 2017 pues se vaya consolidando, ¿no? Y también en el tema de cuántas se adhirieron, tenemos el dato preliminar, es casi 19,000 candidatas adheridas a la red en este proceso electoral 2020-2021 de todas las 32 entidades federativas. La verdad es que estamos obteniendo en este informe preliminar los datos por circunscripción de cuáles son los estados que tuvieron más casos denunciados. Eso es algo que creo que hay que señalar porque fueron los casos que sí llegaron a representar una denuncia, ¿no? Podemos ver en algunos estados que hubo casos que se manifestaron en la prensa o que muchas veces llegaban hasta cierto a decir, bueno, estoy viviendo esto, pero no quiero denunciar, ¿no? Entonces, realmente los datos que tenemos son preliminares y los datos que obtuvimos son solo de casos que llegaron a ser denunciados. Sí, y bueno, en este caso, esta red, comentan mucho las candidatas que pues bueno, fue una herramienta necesaria y que ya hacía falta porque incluso muchas de las candidatas ni siquiera pueden percibir cuándo es una violencia, ¿no? Cuando se les está violentando. Entonces, este acompañamiento, ¿en qué consistió para ellas, para estas mujeres? Creo que lo principal es que tuvimos ese contacto en cada uno de los soples de las 32 entidades. La idea principal o el objetivo era tener un contacto directo con el instituto, que podía ser la unidad de igualdad de género, podía ser la comisión, dependiendo de la estructura del OPLE, pero tener una comunicación directa con las candidatas. Algunos institutos, por ejemplo, crearon grupos de WhatsApp, pero de una sola vía donde se les iba mandando información a las candidatas. Y entonces se hicieron guías para atención de la violencia política, donde ellas puedan conocer qué es violencia política, incluso las 22 conductas que ya están en la ley que representan violencia política, a dónde tienen que acudir en caso de ser violentadas, ¿no? Cuáles eran los pasos, y al final venían incluso por cada estado en sus guías, venían los datos, ¿no? De números de teléfono, direcciones de las instituciones que atienden estos casos. Entonces creo que eso es algo fundamental, el hecho de que ellas tuvieran esta información, que tuvieran el contacto directo con el instituto, que tuvieran la información en sus manos y que no se sintieran solas en este proceso electoral, ¿no? Que supieran que estábamos ahí un grupo también de funcionarias públicas que desde donde nos toca estar, desde nuestra trinchera, también estamos pues poniendo estas herramientas para que ellas se sientan pues en esa participación política pues realmente empoderadas, se sientan acompañadas, ¿no? Que tengan esa tranquilidad y seguridad. Y en el caso específico de Chihuahua, ustedes desde una red nacional y desde una asociación también a nivel nacional, ¿cómo vieron la participación de Chihuahua, de las candidatas de Chihuahua y también pues la cooperación que hubo con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua?
Pues considero que en Chihuahua se vio, por ejemplo, de la circunscripción, de la primera circunscripción, recuerdo que es aproximadamente un 19% de los casos de toda la circunscripción representa el estado de Chihuahua, pero lo que vimos fue que se adhirieron a la red, que sobre todo algo que he visto en Chihuahua, que de verdad se los reconozco, es que hicieron foros, por ejemplo, no se quedó solo en enviarles la información, sino que realizaron varios foros, incluso yo tuve la oportunidad de estar en alguno de ellos, que eran foros en plataformas, pero que además los dividieron, ¿no?, por zonas o por comunidades, y permitiendo en distintos horarios participar a todas las mujeres en el horario que les acomodara, ¿no?, esta facilidad. Entonces yo creo que esa comunicación es fundamental, ¿no?, y el hecho de que sea por medio de una plataforma donde ellas también pueden hablar, pueden escuchar temas, escuchar a personas de diferentes partes de la República, y tener esas herramientas, ¿no?, para estar en la vida política. Eso es lo que debemos seguir haciendo en las instituciones. Entonces, yo creo que incluso este que comentábamos de la encuesta que se está realizando con el CIDE y que se hizo este foro, también es una manera, como una estrategia que el Instituto Electoral de Chihuahua está aplicando para que esa encuesta llegue a más candidatas, ¿no? Entonces, creo que ese es un caso de éxito. Muy bien. Y entonces, ¿se tiene proyectado continuar con esta actividad? ¿Se tiene contemplado continuar con esta red y seguir estos trabajos? Sí, fíjate que uno de los hallazgos y que vemos fundamental es que sabemos que la violencia política no se da solo en la etapa de campaña, ¿no?, sino que la violencia política se puede dar en cualquiera de las etapas del proceso electoral, y una donde se ha visto que incrementa es en la época en la etapa donde ellas asumen el cargo, ¿no?, y quién las acompaña ya que han asumido el cargo. Entonces, por eso es importante continuar esta red, seguir una red que no se va a llamar de candidatas, porque ya no serán candidatas, ¿no?, pero pues una red de mujeres en sororidad o algo así, que podamos seguir en contacto con ellas, que ellas puedan seguir formando parte de una red de mujeres, que como bien decíamos en la ponencia del evento y que compartían las compañeras candidatas de Ciudad Juárez, pues que una red siempre de mujeres unidas en sororidad, en esta colaboración, pues nos hace más fuertes a todas las mujeres. Entonces yo creo que es fundamental continuar en esta plena comunicación con ellas, y pues todavía vienen muchos más procesos electorales y muchas más tal vez situaciones en las que ellas participen en política. Entonces pues lo que podamos apoyar, ayudarlas y todo fue lo que les ofrecimos en ese evento. Y también vemos que tanto estas acciones, por ejemplo, esta red, y también las acciones afirmativas que se han tomado, sí han tenido resultados, ¿no? Ahorita usted nos planteaba el panorama de un histórico de todo el avance que hemos visto en México, ¿no? Y sí son avances, pues que podemos ahorita celebrar, ¿no? Que a pesar de que falta mucho por hacer, sí hay avances, ¿no? ¿Qué avances vemos así de manera general en México en este sentido de paridad de género? Sí, pues yo considero que en México hemos avanzado, como lo mencionábamos, desde el tema de las cuotas, ¿no?, que al principio ni siquiera tenían una sanción, luego el tema de las cuotas ya con sanción, avanzamos del 70-30 al 60-40, pero yo creo que el parteaguas fue en 2014, ya con la paridad en nuestra Constitución, y decir es un principio constitucional, porque a veces cuando estaba, ¿no?, con otros derechos siempre quedaba la duda, la paridad, ¿no?, o la reelección, la paridad o algún otro derecho, pero acá este es un principio constitucional y va sobre cualquier otra situación, ¿no?, que pudiera presentarse. Pero entonces yo considero que aún así del 2014 pues no había una reglamentación que pudiéramos decir esto se va a hacer así, así y así, ¿no? Y tuvimos que los institutos electorales empezar a generar lineamientos de paridad, empezar a ver reglamentación o cuáles iban a ser esos bloques de competitividad, ¿no? Porque aún con la paridad, bueno, 50-50, pero eso no solo es la paridad, no el numérico, sino no los puedes mandar a los municipios más perdedores o a
los de menos población, porque entonces no tendríamos una paridad real. Entonces, entonces tuvimos que empezar a trabajar en eso, y creo fundamental también las reformas de 2019 y 2020, tanto la de 2019 de paridad total como la de 2020 en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, que esas sí fueron fundamentales en nuestro país, y hay que decir que se lograron esas reformas cuando ya alcanzamos también una paridad en los órganos que toman esas decisiones y donde se escriben esas leyes, ¿no? Entonces vas viendo que cuando las mujeres participan en política, hacen esos cambios reales y van también por ese trabajo que apoya a otras mujeres que vienen atrás, ¿no? Que eso es lo importante. Tú llegas a un cargo como mujer y dices, ¿cuál es esa agenda de género que también yo voy a seguir impulsando para ayudar a que las otras mujeres, si yo viví algo difícil para llegar, pues que las otras no tengan que llevar ese mismo camino, ¿no? Sino que cómo podemos ir mejorando estos espacios. Y se ve muy palpable esta paridad en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Pero también se ve un avance ya en las gubernaturas y en los ayuntamientos, ¿no? En el caso de Chihuahua, pues resultó electa una mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos ahí también en ese tema de gubernaturas de mujeres? Sí, pues el tema de gubernaturas, fíjate que el hecho de que se tuvo que el Instituto Nacional Electoral, ¿no?, poner este tema de la paridad en gubernaturas, realmente fue también fundamental para que ahorita en una sola elección podamos lograr que 6 mujeres lleguen, ¿no?, hasta ahorita, porque todavía no ha terminado las impugnaciones y todo eso. Pero hasta ahorita 6 mujeres quedaron electas, entonces eso ya es un gran avance que podemos ver en gubernaturas. En el tema de presidencias municipales, considero que todavía no hemos alcanzado esa paridad de los resultados preliminares que tenemos, al menos por parte de la AMCE, con las consejeras que nos han mandado datos estadísticos de cuántas presidentas municipales y todo tenemos, y salvo que pueda cambiar esto en tribunales, pero realmente no hemos alcanzado una paridad todavía en las presidencias municipales, y ahí es donde tendremos que seguir trabajando, ¿no? Pero la verdad es que creo que estamos dando bastantes pasos, y que si seguimos por este camino y seguimos pues fortaleciendo la participación política de las mujeres, podemos lograr mucho más. Bueno, consejera, pues le agradezco mucho que nos haya concedido esta pequeña charla. Y pues bueno, siempre contando con su presencia que siempre nos ilustra mucho. Gracias. Y pues esperemos nuevamente contar con su presencia. No, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Ya escuchamos esta entrevista que le realizamos a la consejera electoral María del Mar Trejo Pérez, consejera de Yucatán y también presidenta de AMCE y de la Red Nacional de Candidatas. Ya vimos cuál es la importancia de que las mujeres que son candidatas o que quieren ser candidatas a un puesto de elección popular estén informadas y estén sobre todo asesoradas por los diversos organismos electorales en toda la República. Por mi parte es todo. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto haberles saludado este día. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.